Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Cristian Jesús y sean bienvenidos a mi canal, El Chino YT. En esta hora les compartiré un poco sobre historia de México. El tema que trataremos hoy será sobre la decadencia del porfiriato. La decadencia fue total y hubo crisis en casi todos los ámbitos de la vida nacional, aunque comprensiblemente unos resultados más afectados que otros. Resultó evidente que el gobierno de Díaz no tenía la capacidad de respuesta que exigía la gravedad de la situación. Probablemente la crisis más grave fue la enfrentada en el sector político. Hasta 1900 el sistema dependía de las reelecciones de Díaz. Sin embargo, luego de cumplir 70 años, se tuvo que diseñar un procedimiento para resolver el problema de su probable desaparición sin que el país padeciera un grave vacío de poder. Lo que se buscaba era cambiar el aparato político, pero seguir con el mismo modelo económico, diplomático y cultural. El Partido Liberal, la huelga de Cananea, la huelga de Río Blanco, la crisis de 1907, la sucesión presidencial de 1910 y el movimiento antirreeleccionista son consideradas las principales causas de la decadencia del porfiriato y el inicio de la Revolución Mexicana. A continuación se describen los sucesos antes mencionados. A principios del siglo XX se empezó a manifestar un desgaste en la red del poder político del sistema de Díaz. Dentro del gabinete surgieron graves disputas entre los bandos científicos, encabezados por José Yves Limantour, y militares jóvenes encabezados por Bernardo Reyes. Cada bando buscaba obtener más espacios de poder y ocupar la presidencia de la República. Díaz establece nuevamente la figura de vicepresidente y aumenta el periodo de gobierno de 4 a 6 años. Fue nombrado para ocupar el cargo de vicepresidente para las elecciones de 1904 Ramón Corral, exgobernador de Sonora, lo cual significaba que el bando victorioso era el de los científicos. Lo anterior produjo gran inconformidad en el bando militar, traduciéndose esto en inestabilidad política. Esta situación demostraba que Díaz había perdido la autoridad frente a los grupos de poder, así como su capacidad considerada. Incuestionablemente la crisis política emergía desde diversas regiones del país, pero en una de las más radicales la encauzó el Partido Liberal, encabezado por los hermanos Flores Magón, fundado en 1902. La mayor debilidad de dicho partido fue que nunca logró ejercer una influencia significativa entre los campesinos. Los hermanos Flores Magón, Antonio Villarreal, Juan y Manuel Sarabia, Liberado Rivera y Rosalío Bustamante expidieron el programa del Partido Liberal y manifestó a la nación. El 23 de enero de 1906 los trabajadores de The Consolidated Copper Company, compañía minera establecida en Cananea, Sonora, fundaron la Unión Liberal Humanidad, ligada al grupo de los hermanos Flores Magón. El 31 de mayo de ese mismo año, la Unión, que agrupaba a más de 5.000 obreros, presentó un pliego petitorio que reclamaba demandas similares a los que el Partido Liberal ya había fijado, que consisten en nivelación de salarios, un mínimo de $5 por día entre extranjeros y mexicanos, jornada de 8 horas, inclusión mayoritaria de mexicanos para los trabajos que se necesitan. El coronel William Green, presidente de la compañía, contestó la demanda de los trabajadores en el aspecto de aceptar el aumento salarial, pero la disminución de la jornada de trabajo, a lo que los huelguistas no accedieron. La situación se tornó tensa. Green pidió ayuda al gobernador de Sonora, Rafael Izabal, quien envió presuntamente rurales y tropas para además acabar con ellos. Como era lógico en la política obrera del porfiriato, la recomendación fue aceptada y se dio la orden de reprimirlos en caso de que no aceptaran la resolución. El resultado fue trágico, pues no solo tuvieron que enfrentar a las fuerzas del ejército mexicano, sino también una campaña de desprestigio que los presentaba como asesinos de extranjeros. Al final del año de 1906, los trabajos de la industria textil de Puebla empezaron a huelga a los empresarios reclamando salarios justos. Desechadas estas peticiones al ser juzgadas como absurdas, los obreros textiles de Tlaxcala y Veracruz se unieron al movimiento y poco después participaban también los estados de Jalisco, Oaxaca, Querétaro y el Distrito Federal. La expectativa que este movimiento generó entre los trabajadores de Río Blanco, Veracruz, fue muy amplia, y cuando las campanas de la iglesia sonaron ese 6 de enero de 1907, se creyó que había noticias positivas a sus intereses, pero no fue así. Por el contrario, se ordenaba el ingreso
a laboral sin ningún tipo de beneficio. Las acciones fueron violentas, pues la respuesta fue saquear e incendiar la tienda de raya de Víctor García y apedrear las fábricas. Para el año de 1908 el país atravesaba por una profunda crisis social, económica y política, producto del ejercicio del poder absoluto de un solo hombre, don Porfirio Díaz. Además empezaron a surgir las contradicciones sociales, a hacerse evidentes los problemas de dependencia de los mercados internacionales. En este contexto se presentó una situación inesperada. Díaz concedió una entrevista a James Krellman, director del Pearson, e hizo declaraciones que lo comprometieron gravemente, al asegurar que había subido al poder en un momento en que no era posible establecer un gobierno democrático y reconocía haber hecho eso de la represión y violencia para consolidar la paz, que era incuestionable, pero que se contradecía con los preceptos democráticos que decía respetar. La primera versión en español de estas expresiones fue publicada en Colombia en el diario de Bogotá llamado La Ilustración. Posteriormente, El Imparcial, periódico de México, tradujo y publicó la versión de la conferencia, incluyendo algunos comentarios de Krellman. La respuesta impensada apareció a través de un grupo dirigido por un hombre joven llamado Francisco I. Madero. Una vez conocida la información que Díaz había ofrecido a Krellman, y ante la proximidad de efectuar la elección presidencial en 1910, diversos y dispersos grupos políticos especulaban al respecto. Uno de los nuevos grupos que surgieron y adquirieron importancia nacional fue el partido antirreeleccionista, que tenía como dirigente a Francisco I. Madero. Madero se convirtió en una figura nacional en 1909 cuando publicó su libro La sucesión presidencial. En este afirmó que los problemas fundamentales de México eran el absolutismo y el poder irrestricto de un hombre. Este libro fue escrito con una gran cautela, aunque criticaba al sistema porfirista, alababa las cualidades personales del dictador. Se pronunció en contra de las concesiones excesivas a extranjeros y reprochó a Díaz su ablandura con los Estados Unidos. El movimiento que encabezó Madero como candidato presidencial en las elecciones de 1910 logró hacerse de una base, tanto en las clases bajas como en las altas, y aparte del Partido Liberal, constituía la única oposición real a Díaz. El creciente apoyo para Madero movió al gobierno de Díaz a tomar medidas más drásticas. Se intensificó la persecución contra su persona, se declararon ilegales las reuniones de su partido, y Madero mismo fue detenido poco antes de las elecciones y enviado a prisión en San Luis Potosí. Los comicios se realizaron como de costumbre y Díaz fue declarado vencedor a la edad de 80 años. Francisco I. Madero logró escaparse de su prisión en San Luis Potosí al comenzar octubre de 1910 y se refugió en San Antonio, Texas. Entre todos prepararon las bases financieras, militares e ideológicas de la Revolución Armada, que simultáneamente se iniciaría el 20 de noviembre en diversos puntos de México. En este plan se declaró la ley suprema de la nación el principio de la no reelección, se desconoció al gobierno de Díaz y a las autoridades cuyo poder no hubiese emanado del voto popular. El propio Madero se proponía cruzar la frontera la noche del 19 de noviembre para ponerse al frente del movimiento armado, pero las autoridades porfiristas descubrieron la conspiración en la capital a mediados del mismo mes y aprendieron a sus principales jefes y asesinaron en Puebla a Aquiles Cerdán. Desde un principio, el foco más importante de la revolución fue Chihuahua, estado en donde los maderistas coincidieron con los miembros activos del Partido Liberal Mexicano y con una figura que consolidaría posteriormente, Francisco Villa. A finales de 1910, en Villa de Ayala, conspiraba un grupo encabezado por el maestro de escuela Pablo Torres Burgos y Emiliano Zapata, quienes se lanzaron a la revolución maderista el 11 de marzo de 1911. A los pocos días, Torres Burgos fue capturado y ejecutado por fuerzas federales y el mando de la revolución recayó en Zapata. Madero había regresado al país el 14 de febrero y reanimó el espíritu de los combatientes, se puso al frente del ejército libertador y estableció su cuartel general en Bustillos, Chihuahua, el 29 de marzo. Se le unieron las fuerzas de Pascual Orozco y Francisco Villa y planearon el sitio de Ciudad Juárez, que iniciaron el 10 de abril.
Entre noviembre de 1910 y mayo de 1911 tuvieron lugar las más importantes operaciones militares a lo largo de las vías ferreras en el norte, occidente y oriente, porque los ferrocarriles eran indispensables para el transporte de tropas y elementos de campaña, así como para tener contacto con la frontera y abastecerse de armas. La suma e interrelación de estos diversos grupos insertos en procesos revolucionarios llevaron a la renuncia de Porfirio Díaz y a su aceptación de parte de Madero, antes de que una cohesión distinta hubiera tenido lugar entre los insurrectos. Madero renunció a ser presidente hasta que las elecciones lo llevaran a tal sitio, pero además dejó salir del país a Porfirio Díaz y no desarticuló su ejército. Por el contrario, solicitó a algunos de los grupos que le brindaron su apoyo el licenciamiento de sus tropas. Los zapatistas no aceptaron y los anarcosindicalistas marcaron su distancia. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que tengan bonito día. Adiós.